Desde el sábado antepasado, que el expresidente Alan García ingresó a la residencia del embajador de Uruguay en el Perú, Carlos Barros, varios hechos han tenido lugar. Primero, el gobierno peruano entregó ya la nota diplomática sobre la solicitud de asilo, recalcando que en el Perú impera la democracia, que el Estado de Derecho y la separación de poderes se da. Dos delegaciones también de parlamentarios peruanos han viajado a Montevideo, una con congresistas del Frente Amplio y otra del partido aprista. Todo eso de parte del lado peruano. La pregunta es, ¿cómo se está viviendo este sorpresivo pedido en el mismísimo Uruguay? ¿Qué opinan expresidentes, parlamentarios y líderes de opinión? Y por supuesto, la gente de la calle. Desde Montevideo, un reportaje especial de Karina Novoa y Walter Jiménez. El expresidente Alan García ha removido de un día para otro la tranquila política aquí en el Uruguay. Nosotros estamos en el frontis de Palacio Legislativo, el Congreso de la República. Aquí, en este lugar, las opiniones están divididas incluso dentro del oficialismo y de la oposición. Uruguay es un país con una amplia tradición de otorgamientos de asilos políticos, pero el pedido de Alan García es una solicitud bastante complicada para esta nación. Un pedido que ha generado polémica en el Uruguay. La expectativa crece frente a la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Panorama ha llegado hasta el Uruguay para conocer de primerísima mano cómo reacciona este país ante el pedido de asilo del expresidente Alan García Pérez. Los más importantes políticos uruguayos, como el expresidente José Mujica. Para nosotros, el derecho a asilo es una reliquia. Responden a Panorama sobre una decisión que podría modificar incluso las relaciones bilaterales entre ambos países por un inesperado huésped en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde hace 8 días. ¿Lo cree perseguido político? Viendo que en nuestro país los cambios democráticos han sido cada 5 años, el Poder Judicial existe, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Pero también hay jueces que los metieron presos. Hay una serie de cosas que no tendrán en Perú. Pero usted me está hablando de una persecución judicial, entonces, no una persecución política. No sé si se puede separar lo judicial de lo político. Senadores y diputados de todas las tiendas políticas. Lo peor que podría pasar es que Uruguay terminara visto como un país que está amparando a un corrupto. Pero nosotros tenemos que ser muy claros en el límite. Si lo que hay es una persecución por situaciones de corrupción, con garantías del debido proceso no aplica el asilo político. Vamos a estudiar el expediente, como se dice acá en Uruguay, despacio por las piedras. Analistas, periodistas independientes, los uruguayos. La primera cosa me parece $100.000 es muy poco para que un presidente se venda. He visto presidentes como la Kirchner y mucho más que han terminado con un país entero. Yo se lo daría. Bueno, en primer lugar, creo que Alan García está en todo su derecho de pedir asilo político a aquellos países con los cuales se tiene ese convenio, esa convención. Uruguay es uno de ellos. Los peruanos en Montevideo también tienen algo que decir. La verdad, nosotros no queremos permitir a esa clase de personas acá corruptas. Porque la verdad nosotros sabemos, como soy peruano, sabemos cómo el presidente Alan García nos ha robado a todo el país. Y ahora entonces quiere hacerse él asilarse acá, haciéndose ver que es víctima. Al comienzo parecía bastante claro que Alan García conseguiría el otorgamiento del asilo político. Incluso el canciller de la República, Nick Novoa,
dio declaraciones a los medios, sí dijo que se le iba a otorgar el asilo, pero han pasado los días y poco a poco el gobierno ha sido más cauto. No hay declaraciones desde el Ejecutivo aquí en Uruguay y desde el mismo oficialismo hay voces en contra de la concesión de este asilo político. Hasta este momento nada está dicho. El presidente Tabaré Vázquez analiza exhaustivamente esta situación. Todos los detalles de la gran discusión instalada en la clase política de Uruguay. ¿Existe persecución política en el Perú o se trata de un expresidente acusado de corrupción tratando de eludir la justicia? Aquí, en Panorama. Pero aparte, hasta el día domingo nos enteramos esto. Nadie en el Uruguay había puesto en cuestión la democracia peruana. Nadie. Y ya sería llamativo que hayamos descubierto el domingo lo que no habíamos descubierto el sábado. Montevideo es una ciudad de vientos muy fuertes, de vientos cruzados, así como está su política en este momento, remecida por el pedido de asilo del expresidente Alan García. Esta es una ciudad pequeña, bastante ordenada y con un malecón espectacular, donde vive la gente más rica de Montevideo, con una clase política que ha visto pasar de lejos el tema Odebrecht. No hay ni un solo funcionario público encausado por la justicia por coimas de esta empresa. El sector privado, el sistema financiero uruguayo, sin embargo, sí se vio involucrado. El tema Odebrecht parecía en el pasado, hasta ahora que los vientos han vuelto a resoplar con fuerza con la llegada abrupta de la solicitud de asilo de Alan García. José Américo Espino, que es este abogado brasileño que le pagó estos $100.000 a Alan García por la conferencia en San Pablo, es el mismo que señaló a Andrés Sanguinetti, que es el hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, como el principal apoyo de Odebrecht en Uruguay, a través de la banca privada de Andorra, que tenía una sucursal de su banco aquí en Montevideo. En el 2017, Andrés Sanguinetti fue extraditado a Andorra y en junio del 2018 logró su libertad, pagando $30.000 de fianza. Julio María Sanguinetti lo defendió enérgicamente. Dijo que era un muchacho decente y que se había cometido una injusticia. Es precisamente Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo durante 2 periodos no consecutivos, quien ha dicho públicamente que el asilo de Alan García hay que darlo. Es un político con muchísima influencia en este país. En Uruguay, varios políticos, periodistas y analistas sospechan de la cooperación de Sanguinetti en la solicitud de asilo de García. Otro dato para tomar en cuenta es que el expresidente Sanguinetti y el embajador Carlos Barros, en cuya residencia en Lima está en este momento resguardado Alan García, pertenecen al mismo partido Colorado. Realmente de un día para otro Uruguay se compró un problema. El tema de García se trata con cautela, pero se puede ir midiendo la temperatura en este país con sus políticos más representativos. No solo Sanguinetti ha declarado. Panorama buscó y encontró al expresidente José Mujica. Yo creo que mi país no podía hacer otra cosa, de acuerdo a la tradición, que lo que hizo. Lo que va a pasar cuando la justicia peruana mande la información, será una decisión de la justicia uruguaya y por lo tanto del gobierno. Más de eso yo no puedo. Yo lo saludé una vez al presidente García hace muchos años, no conozco más nada. Para nosotros, el derecho a asilo es una reliquia.
Y para Perú, que tuvo muchos años a Víctor Haya de la Torre en una embajada, pienso que también sabe el valor que tiene. Un poco de paciencia para que se dilucide esto no estaría mal. Pero sin embargo me gustaría conocer su opinión sobre qué debería pesar más, la lucha anticorrupción versus lo histórico que es el asilo en Uruguay. Sí, me parece que es importante y una cosa no quita lo otro. No es tan urgente como para que tengamos que tener visión en 3 días, 5 días. Va a llevar su trámite, evidentemente, y el gobierno tomará las decisiones. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Con qué? Con que le den el asilo. Bueno, no se puede juzgar algo que no se conoce. Si hay pruebas suficientes como para lo otro, me parece que no tiene sentido el asilo. Si son presunciones, es discutible. Si existen pruebas, no se debería conceder el asilo. Si son presunciones, cambia la figura para el expresidente Mujica. ¿Lo cree perseguido político? Viendo que en nuestro país los cambios que democráticos han sido cada 5 años, el Poder Judicial existe, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Pero también hay jueces que los metieron presos. Hay una serie de cosas que lo tendrán en Perú. Yo le tengo un cariño bárbaro al pueblo peruano. Si le pongo mi corazón, cuando en Lima vi ese paredón que separa los barrios pobres de los barrios ricos, se me cayó el alma. Es un país maravilloso y tiene una injusticia enorme también y tiene heridas por todos lados. No es simple. Pero usted me está hablando de una persecución judicial, entonces, no una persecución política. No sé si se puede separar lo judicial de lo político. ¿Y por qué habrá elegido Alan García a Uruguay? Porque es chiquito, lo ronca poco. Este es el Palacio Legislativo de Uruguay. Aquí encontramos a José Mujica, presidía este conversatorio. En este lugar se ubica la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, una justo al frente de la otra. Uruguay tiene sus embajadas abiertas en todo el mundo y es posible que cualquier ciudadano de países con los cuales tenemos vinculaciones pida asilo, por H o por B. Pero Uruguay, en este caso, que está sometido a un acuerdo del año 54 de Caracas, en ese acuerdo se fijan claramente los pasos que se deben dar para determinar si procede o no la solicitud de asilo. Y si bien es una situación que uno querría resolver en los términos más perentorios, porque si hay una persecución así debe ser, la situación no está tan clara. Senadora oficialista, política de larga data. Fue presidenta durante 3 años del partido de gobierno. Es una de las mujeres más cercanas al presidente Tabaré Vázquez. Ha sido reelecta 4 veces. Llegó al Congreso en 1995. Para Xavier, la situación de García no está tan clara. Uruguay no puede modificar esa tradición en la que siempre el asilo lo dio de acuerdo a derecho, de acuerdo a que efectivamente exista una situación de vulneración de los derechos de las personas en sus respectivos países. Un combate a la corrupción frontal, con tolerancia cero, sin duda, para la democracia es esencial que todos combatamos la corrupción. Pero pensar que se pueden confundir los límites en la concesión del asilo, no. Si hay garantías del debido proceso en cada uno de los países, se debe asistir a las convocatorias de la justicia. Mónica Xavier ha conversado con el presidente uruguayo. Asegura que Tabaré Vázquez se enteró de la solicitud del expresidente peruano igual que todos. Tengo certeza de que
de que las llamadas, las comunicaciones se dieron a posteriori de su ingreso a la embajada. No hubo antes una coordinación. O sea, los tomó de sorpresa también. El presidente de la República, sí. Desde la otra orilla, senadores y diputados de oposición están en desacuerdo con el asilo a García. No, Uruguay tiene una larga tradición en materia de asilo político. Cuando se dice esto, se dice la verdad, pero no tenemos ninguna tradición, cero tradición, por suerte, en materia de dar asilo a personas que están siendo investigados por delitos económicos o delitos de corrupción. Hay que tener mucho cuidado porque eso iría de muerte al Instituto del Asilo. Si el Instituto del Asilo estuviera hecho para evitar la acción de la justicia sobre delitos comunes, estamos hablando de encubrimiento y no de custodia de los derechos humanos de las personas perseguidas por razones de ideas. La imagen del Uruguay se pone en juego. El país tiene un prestigio muy bien ganado en el plano internacional, a mi juicio, pero naturalmente estamos dando examen todos los días, como pasa con todos los países. Por eso mismo es que yo quiero que mi gobierno actúe bien. Yo lo que sí veo es que una decisión positiva supondría un cuestionamiento implícito del gobierno uruguayo hacia la legitimidad del gobierno peruano. Ese es el problema. Nosotros no tenemos, yo no manejo ninguna información en absoluto de que haya una situación de crisis institucional en Perú, que haya un poder judicial que haya perdido la independencia, que esté actuando a órdenes del poder ejecutivo, y por lo tanto mi primera impresión es que no se configura la causal requerida para el asilo, que es la persecución política, y en ese caso Uruguay debería rechazar el pedido de asilo. Pablo Mieres es el político con mayor grado de popularidad en la oposición. Su estilo frontal y la fiscalización del actual régimen caracterizan su carrera. Ese día lo encontramos interpelando a la ministra de Industria. La lucha anticorrupción también debe pesar en esta valoración que va a hacer el Ejecutivo. Bueno, sin duda. Yo creo que, yo diría que la causa por la cual el expresidente Alan García está siendo objeto de un proceso judicial, que es un eventual delito de corrupción, pesa también. Para este país es una decisión bastante compleja aceptar o no el pedido de asilo del expresidente Alan García Pérez. Toda esa decisión, las personas que deciden, se concentran aquí, en el edificio de la presidencia. Es como el Palacio de Gobierno en Lima. Aquí despacha el presidente de la República Uruguaya y va a determinar, no se sabe todavía cuánto, si le abre las puertas o no a García Pérez. La presidencia de Uruguay se ubica en la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad. Hasta aquí llegan diferentes protestas y también llegó este grupo de peruanos que radican en este país. El señor está siendo juzgado como muchos gobiernos que están siendo juzgados. No es el único. El que no la debe no la teme, señor. ¿Por qué tanto temor de salir del Perú? ¿Por qué huye? Hasta Uruguay llegaron también congresistas peruanos, 3 congresistas del Frente Amplio que encontramos precisamente en la Plaza Independencia. Bueno, más que todo lo que hemos venido es para informar a nuestros pares acá en Uruguay con respecto a la situación peruana. Y también les hemos informado con elementos de que efectivamente Alan García no es un perseguido político. Nosotros hemos venido en primera instancia para tener una reunión con el Partido del Frente Amplio del Uruguay, nuestros pares del Uruguay. Hemos venido a defender nuestra patria, hemos venido a decir, señores, si es que dieran asilo a una persona, harían un gravísimo daño y todos pedirían asilo. Los 4 congresistas del APRA que llegaron a Montevideo decidieron no aparecer en este reportaje. Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén, Elías Rodríguez y Jorge del Castillo se reunieron con Julio María Sanguiné. Pero la decisión de García de entrar a la embajada uruguaya en Lima sorprendió a todo el sistema político. La sorpresa fue tan grande que de hecho personajes antagónicos
se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, el expresidente Sanguinetti, que está en la otra vereda de los grupos de izquierda, se ha puesto en la misma línea que los Tupamaros, por ejemplo. Ambos están de acuerdo de conceder el asilo político. En son de espera y una decisión que mantiene en gran expectativa a dos países. ¿Existe persecución política en el caso de García o es una treta para no responder a la justicia peruana? Uruguay responderá. Cualquier cosa que se haga va a generar un cortocircuito. Cualquier cosa, le den el asilo o no le den el asilo, va a generar un cortocircuito. Bien, y en el caso del expresidente Alan García, pues tanto en Uruguay como aquí en Perú, pues los pronósticos siempre dicen exactamente lo mismo. Podría darse mañana, como podría darse dentro de 6 meses. Simplemente paciencia y ver qué se resuelve al final de cuentas.